Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. En primer lugar, pues me gustaría informarte, hermano o hermana, de que si quieres colaborar con este canal, aquí debajo dispones de varios enlaces de varias obras literarias mías. Una, por ejemplo, mi experiencia sobrenatural con Padre Pío de Pietrelcina. No es una recopilación de testimonios de diferentes personas, sino que es mi propio testimonio, una experiencia personal que yo tuve con Padre Pío de Pietrelcina, aún sin conocerlo. Una experiencia mía de niño y que esa experiencia me ha acompañado a mí, pues, hasta la actualidad, ¿no? Durante toda mi vida. Una experiencia sobrenatural que yo tuve con él. Si deseas conocerla, pues ahí dispones de ese link para poder adquirir ese libro. Pues bien, las personas que sigan más a menudo este canal, pues sabrán que yo soy muy devoto de Padre Pío de Pietrelcina y además me considero hijo espiritual de él. Y en esta ocasión, pues, me gustaría hablaros sobre el misterio que rodearon los estigmas del fraile capuchino, ¿verdad? Recordemos que Padre Pío de Pietrelcina tenía diferentes dones del Espíritu Santo. Él podía leer los corazones, las conciencias, y eso era bastante común en sus confesiones, ¿no? Cuando iba un pecador y esa persona, pues no por maldad, sino por descuido o porque la persona, pues, no hizo un examen de conciencia profundo y había pecados que no había recordado, pues Padre Pío, pues de una manera cariñosa, paternal, le preguntaba: hijo o hija, ¿tienes algo más que contar? Y Padre Pío, pues el penitente, perdón, le decía: pues no, padre, no tengo más nada. Entonces Padre Pío pues comenzaba a enumerar esos pecados. ¿Recuerdas tal día con tal persona en aquel lugar? Eh, Se lo decía con todo lujo de detalles. Día, hora, lugar, personas, pequeños detalles, todo, ¿verdad? Y eso era un don que tenía Padre Pío de Pietrelcina. También tenía el don de la bilocación, o sea, podía manifestarse en más de un lugar al mismo tiempo. Pero quizás una de las facetas menos conocidas, pues, es su labor de exorcista. Él fue también sacerdote exorcista y además el demonio lo acechaba y lo perseguía, ¿verdad? Y usaba incluso a miembros de la iglesia para acusar a Padre Pío de ser un fraude. Decía que Padre Pío pues no era ningún místico, sino que incluso era un loco, un místico loco. Decían aquellas personas de la iglesia que tendrían que haber cuidado, que haberle dado cariño a este santo, pues el diablo los usó para atacar a Padre Pío. Toda una grandísima cantidad de milagros, se cuentan por miles, se le atribuyen al santo de Pietrelcina. Además, es uno de los santos italianos que más devotos convoca en todo el mundo. Por ejemplo, en diferentes puntos de Argentina, su imagen se vuelve cada vez más presente, gracias a los miles de fieles que veneran a este santo a través de 135 grupos de oración muy activos. Francisco Forgione era el nombre secular de Padre Pío de Pietrelcina, más conocido como San Pío, Padre Pío,
Padre Pío de Pietrelcina, pues recordemos que nació un 25 de mayo del año 1887 en un pequeño pueblito llamado Pietrelcina, en la provincia italiana de Benevento, muy cerquita de Nápoles. Su madre, muy devota de San Francisco de Asís, el cual es patrono de Italia, lo bautizó con el nombre de este santo. Padre Pío de niño, pues era una persona, un niño, ¿verdad? Muy introvertido, muy vergonzoso, era un niño muy callado y pasaba horas rezando frente al altar de la iglesia. Fíjense, fíjense si era tan retraído, Padre Pío de Pietrelcina, de niño, que él tenía experiencias con santos, veía a su ángel de la guarda, a María, a Jesús, y él nunca contaba esas experiencias. Y no las contaba no porque no pensaran que lo van a creer o van a pensar que estaba loco, sino porque él pensaba que eso era algo normal, que eso todo el mundo lo veía. Fíjense, eh, eh, el cielo se convirtió para él en algo cotidiano. Él veía a San Francisco, a su ángel de la guarda, a María, a Jesús, a diferentes santos. Y él pensaba que todos los mortales, todos, pues tenían esas mismas manifestaciones, cosa que lógicamente no era así. Pues bien, pues a la edad de 8 años, pues se manifestó su vocación. Y cuando inició su formación religiosa con los frailes capuchinos, Grazio, su padre, emigró a Argentina, fíjense, qué casualidad, para poder pagar los estudios sacerdotales de su hijo. A los 15 años, Francisco Forgione, Padre Pío, comenzó a vestir la túnica franciscana y tomó el nombre de Fray Pío de Pietrelcina. Y un 10 de agosto del año 1910 fue ordenado sacerdote en Benevento. Aunque en 1916 se instaló en San Giovanni Rotondo, pues ahí viviría ya pues hasta el día de su fallecimiento, debido a la fragilidad de su salud, pues de joven tuvo alguna que otra salida a su pueblito natal. Él tenía una salud bastante frágil. 2 años después, en el año 1918, pues contrajo la llamada gripe española, una pandemia pues que se cobró pues cientos de miles de vidas, pero por la gracia de Dios, pues él sobrevivió. Pues bien, en plena Segunda Guerra Mundial, Padre Pío inició la obra más grande que él hizo en la tierra, el Hospital Casa del Alivio del Sufrimiento en San Giovanni Rotondo. Padre Pío tenía una sensibilidad especial por las personas enfermas. Cuando él hablaba de este proyecto a sus hermanos sacerdotes, ellos expresaban pues que eso sería una tarea imposible, ¿verdad? Poder hacer ese proyecto pues en medio de una guerra. Sin embargo, gracias a la generosidad de millones de devotos, pues ese hospital se pudo construir y se inauguró el 24 de julio del año 1954 y llegó a ser uno de los hospitales más importantes de Italia. Padre Pío tenía también una lucha encarnizada con el diablo. En una carta del 18 de enero del año 1912, dirigida al padre Agostino, el Padre Pío se expresaba con las siguientes palabras sobre Satanás, el enemigo de nuestra salvación.
Decía Padre Pío así: Él ha venido a mí casi asumiendo todas las formas. Desde varios días acá me viene a visitar, junto con otros de sus espíritus infernales, armados de bastones y piedras. Lo que es peor es que ellos vienen con sus semblantes. Tal vez cuántas veces me ha sacado de la cama y me ha arrastrado por la habitación. Como hemos dicho antes, Padre Pío se convirtió en un exorcista. Y él seguía la metodología de los exorcismos de Jesús. Él decía, por ejemplo, en tono firme y marcado, diciéndole al demonio: cállate, basta, márchate. Y después de estas palabras, el poseído conseguía la calma. En una única oportunidad antes de la liberación, el mismo demonio habría gritado lo siguiente: Padre Pío, nos molestas más tú que San Miguel. Otro sacerdote exorcista, el padre Tarcisio da Cernivara, que presenció ese hecho, le preguntó al Padre Pío si había escuchado las palabras del diablo, y el santo de Petrelcina le dijo: Satanás me tiene miedo. Esa era la labor, esa lucha encarnizada, ¿verdad?, de Padre Pío realizando exorcismos. Y esa labor exorcística, pues, la realizó en varias ocasiones durante su vida terrena. Pero ahora os quisiera hablar sobre el misterio de los estigmas. En su biografía oficial, en la biografía oficial de Padre Pío, se relata que el 5 y el 7 de agosto del año 1918 fue traspasado el corazón por un misterioso personaje celestial armado con una lanza. El corazón se parte, las vísceras están estiradas y él pierde sangre por todas partes, saliéndole parte por la boca, ¿verdad? Y imagínense, pues, la estampa, ¿no? Esa imagen del capuchino, pues, derramando sangre de esa manera tan misteriosa. Y decían que él perdía sangre por todas partes, pues, por el pecho, por los pies, manos. Y un 20 de septiembre de ese año recibiría los estigmas. Al comienzo fueron como unas pequeñas heridas, pero unos meses después se agrandaron. Si bien los estigmas eran un hecho extraordinario que convocaba a millones de fieles, no tardaron, como siempre, en llegar las calumnias y las difamaciones, que por otra parte lo hicieron blanco de sucesivas inspecciones canónicas por parte de la Iglesia y también de gran número de estudios médicos para determinar si eso era provocado por él o bien tenía carácter sobrenatural. Padre Pío resistía todos esos exámenes por parte de la Iglesia y de los médicos, pues con una gran paciencia, ¿verdad? Los feligreses abarrotaban para oír sus largas homilías y observar sus estigmas, que el sacerdote pues ocultaba con esos famosos mitones. El Padre Pío dedicaba hasta 18 horas diarias al sacramento de la confesión. Él era una persona que amaba a las almas y quería liberar a esas almas de las garras del demonio. Pero las autoridades eclesiásticas de aquella época dudaban de él y le prohibieron por varios años salir de su celda, celebrar misa y responder cartas e incluso confesar. Ahí el diablo pues estaría bailando rumba súper contento, ¿verdad? El separar a este gran santo de la feligresía, un santo que estaba liberando del pecado a miles y miles de personas, pues imagínense la alegría del infierno. De acuerdo con lo expresado en sus datos biográficos,
sin explicación racional alguna, los estigmas de Padre Pío permanecieron abiertos no por 1 año, ni por 2, ni por 3, por 50 años, o sea, medio siglo. Tras su fallecimiento, ocurrido el 23 de septiembre del año 1968, de manera misteriosa, esos estigmas desaparecieron sin dejar ningún tipo de rastro ni señal, como si en ese cuerpo, como si en esas manos nunca hubiera ocurrido nada. El científico, por ejemplo, Pietro Geraldo Violi, médico de la Casa de Alivio del Sufrimiento, dio su opinión científica sobre esos estigmas, sobre los estigmas de Padre Pío, en una entrevista concedida al diario italiano Avvenire. Él dijo lo siguiente: como hombre de ciencia y de fe, puedo decir que me encontré con algo extraordinario. Hay preguntas que la ciencia y la medicina no pueden explicar. Donde no llega la ciencia, entra la fe. Eso lo dijo un científico, ¿verdad? Eso no lo dijo ninguna persona que pudiera estar más o menos, pues, subordinada a Padre Pío, sino una persona de ciencia y al mismo tiempo una persona de fe. Además, el mismo doctor, el doctor Violi, en esa oportunidad también dijo algo muy interesante y me gustaría compartirlo con vosotros. Dijo lo siguiente: esas heridas tienen características inexplicables. Por 50 años nunca se modificaron. Permanecieron siempre iguales en tamaño, forma y actividad. Un hecho raro, ya que todavía no existían los antibióticos, porque en Italia se empezaron a usar en el año 1948. El médico se pregunta por qué nunca se infectaron. Si fueran lesiones humanas, se agrandarían, mientras que una persona con una mínima lesión en el pie, en el talón, no se mueve. Él caminaba sobre sus llagas, hacía sus actividades diarias. Además, usaba las manos normalmente. Como se ve en las fotos de su última misa, Padre Pío tenía los estigmas, que después de pocas horas, cuando murió, habían desaparecido completamente sin dejar la más mínima cicatriz. Desafió a cualquier científico a darme una explicación. Otros religiosos, como San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, Santa Rita de Casia, por ejemplo, Santa Magdalena de la Cruz, la Beata Ana Catalina Emmerich y Teresa Neumann, también portaron esos estigmas, esas llagas de nuestro Señor Jesús. Pero los estigmas del Padre Pío fueron quizás los más estudiados en la historia. A causa de esas heridas sangrantes, también sufrió terribles dolores a lo largo de su vida y llegó a perder hasta 100 gramos de sangre arterial diaria, que no es poca cosa, ¿verdad? Pues fíjense cómo Dios de vez en cuando nos envía a santos como Padre Pío de Pietrelcina con la intención de sacudirnos para que tú y yo, pecadores, pues reconduzcamos nuestros caminos. Porque un santo de esa envergadura, como Padre Pío de Pietrelcina, es una bofetada al mundo. ¿Cuántas faltaría hoy en día, verdad? Un Padre Pío de Pietrelcina que señalara el pecado, que viera que Dios es algo actual, que Dios no es una leyenda, que Dios no es un cuento, sino que de vez en cuando envía a grandes santos y místicos
para recordarnos que Dios no se olvida de su creación. ¿Cuántas almas salvaría Padre Pío del infierno? ¿Cuántas? Mediante el sacramento de la confesión. ¿Cuántas? De ahí el odio del demonio. De ahí el odio del infierno contra este santo. ¿Cuánta falta hace también que nuestros sacerdotes tengan ese mismo celo por las almas como él y estuvieran más tiempo en el confesionario? Yo lo tengo que reconocer. Al menos en mi ciudad es muy complicado ver al sacerdote en el confesionario. Tienes que citarte con él o cogerlo a traición cuando vas a la sacristía y le dices, padre, pues vengo a confesarme. Y entonces, pues, el sacerdote se prepara, ¿verdad? Se aparta a un ladito de la iglesia y entonces comienza la confesión. Pero ¿por qué esas prisas? ¿Por qué no existe ese celo por las almas? Porque normalmente dicen, sí, media hora antes de misa. Pero cuando entras al templo, muchas veces ni está el sacerdote. Y mucho menos te lo vas a encontrar en el confesionario. Cuando hay tanta necesidad. Porque si un feligrés entra al templo y ve al sacerdote esperando dentro del confesionario, quizás el espíritu lo remueve para acercarse al tribunal de Cristo y confesarse. Porque me da terror, me da pavor que en la Santa Misa nadie se confesó, pero la cola para para tomar la comunión es muy larga y nos comemos nuestra propia condenación. Tomar el cuerpo de Cristo en pecado mortal nos lleva a la condenación. Ojo, que no es una tontería lo que estamos hablando. No es ninguna tontería y los sacerdotes se lo deben de tomar un poquito más en serio, porque a quien mucho se le da, mucho se le va a pedir. Muchas cuentas, ¿verdad? Se le va a pedir a esos sacerdotes que no cuidaron bien de su grey. Por eso, reza por tu párroco. Reza. Reza por su ministerio sacerdotal. Y para que su fe tampoco decaiga. Porque al igual que a Padre Pío lo perseguía el demonio, incluso de manera física, los sacerdotes, tu párroco, sin ir más lejos, también sufre de esas insidias demoníacas. Y se hace urgente el rezar por nuestros sacerdotes. Dios te guarde, Dios te bendiga.